Buenos días a todos y todas. Estamos junto a la subsecretaria muy contentos de dar inicio a este nuevo proceso de vacunación con la cuarta dosis para mayores de 55 que hayan recibido su tercera dosis antes del 15 de agosto. En Providencia ya cumplimos un año con el proceso de vacunación. Hemos puesto más de 600.000 dosis a vecinos y vecinas de la comuna, pero también a estudiantes y trabajadores que transitan por Providencia. Estamos muy felices de comenzar este nuevo proceso junto a la subsecretaria. Hemos habilitado 6 puntos de vacunación. Hoy día nos encontramos en el Colegio Providencia, el que además del Juan Pablo Duarte está específicamente habilitado para este proceso, para que sea mucho más expedito y rápido. Así que hacemos una invitación obviamente a todos los vecinos, vecinas, a vacunarse. La vacunación ha sido clave en este proceso contra el COVID y ya hemos descubierto que efectivamente la eficiencia ha disminuido también la mortalidad. Así que muchas gracias. Bienvenida, subsecretaria. Buenos días a todos y todas. Feliz de estar en este colegio que se ha habilitado especialmente para dar salud. Me ha encantado conocer un nuevo nombre, a pesar de mis años, que no lo conocía, la señora Dudilia, que ha sido vacunada, don Jorge y las otras personas que ya están recibiendo la vacuna. Y me encanta verlos porque ellos están esperanzados, ¿no es cierto?, de obtener los grandes beneficios que genera la vacunación. Quiero recordar que la semana pasada cumplimos, fíjense ustedes, un año que por primera vez en nuestro país recibe el gran beneficio de comenzar a ser vacunado. Un año que ya ha transcurrido con estas campañas de vacunación que han permitido que el gran daño que ha generado la pandemia en el mundo, en nuestro país, por lo menos nos ha permitido mantenernos más protegidos. Sin lugar a duda, en ese momento, cuando se inició la vacunación por primera vez, 3 de febrero del año 2021, cumplíamos también casi un año del inicio de la pandemia en nuestro país, que fue el día 3 de marzo del 2020. Casi un año que vimos solamente un túnel donde no sabíamos cómo conducirnos a través de ese túnel, porque no sabíamos que íbamos a contar con vacunas, que son la medida más costo efectiva. Las vacunas salvan vidas, son efectivas, son seguras. Nos llegan las vacunas, comenzamos a vacunar el 3 de febrero del 2021. Al cabo de un año ya de experiencia, podemos decir que hemos logrado una cobertura de la población objetivo de ser vacunada de casi 93%, y también contar que después, con el avance del conocimiento de cuánto era la protección que nos generaban estas vacunas, fuimos conociendo, ¿no es cierto?, que necesitábamos ir colocando dosis de refuerzo. ¿Por qué razón? Porque la inmunidad de las vacunas comienza a descender al cabo de aproximadamente 6 meses, comienza a disminuir la efectividad, comienzan a disminuir la presencia de los anticuerpos que nos protegen contra este tremendo virus. Entonces, por esa razón que nuestro país también tempranamente comienza a indicar la dosis de refuerzo, es decir, lo que podríamos llamar tercera dosis. Esto es muy relevante lo que estoy relatando, porque ha posicionado a nuestro país en un país líder en este plan de vacunación, un país a nivel mundial donde ha dado ejemplos hacia otras naciones a veces que son mucho más desarrolladas que nosotros, pero sin embargo nuestro país puso a disposición de nuestra población estas vacunas lo más oportunamente posible. También con el avance del conocimiento, como reitero, sabemos que estos anticuerpos las defensas comienzan a descender y por lo tanto ahora ya es necesaria una cuarta dosis. Entonces, por lo tanto, si hacemos un recuerdo de cómo iniciamos esta cuarta dosis de vacuna, que hoy día nos encontramos acá, ¿no es cierto?, con personas que están felices, radiantes, esperando su cuarta dosis. Lo comenzamos el 10 de enero, población inmunosuprimida.
que es la población de más alto riesgo. A continuación, el 20 de enero, se comenzó a vacunar con la cuarta dosis al personal de salud, altamente expuesto, ¿no es cierto?, a la infección. Después, posteriormente, el 31 de enero, se comienza a vacunar en los establecimientos de larga estadía de los adultos mayores, que también sabemos que nuestras personas mayores tienen una respuesta que es levemente inferior, ¿no es cierto?, a la de la población general. Y hoy, o sea, es decir, en el día de ayer, ya se comienza a colocar la vacuna a todos los mayores de 55 años que hayan recibido su tercera dosis o dosis de refuerzo antes del 15 de agosto del 2021. Estamos, en realidad, esto es una celebración porque hemos logrado coberturas importantes. Fíjense ustedes que al día de ayer ya teníamos 329.000 dosis puestas en cuarta dosis y solamente en el día de ayer se colocaron sobre 40.000 dosis con cuarta dosis. Entonces, por lo tanto, nuestra población nos escucha de que estas vacunas han demostrado efectividad y seguridad. Sin embargo, estas vacunas, si bien es cierto, son una potente herramienta para protegernos, sabemos que no podemos despreocuparnos de las medidas de autocuidado. Y en este sentido, no les pido, les ruego que todos contribuyamos a que no se realicen fiestas masivas, a que no haya aglomeraciones, que aprovechemos los espacios libres, que aprovechemos la ventilación, que nos protejamos con esto, que nos ha acompañado tanto. Pasamos un año sin vacunas, pero esto nos protegió, la mascarilla bien puesta, cubierta nariz y boca. Entonces, por lo tanto, como digo, reitero, ruego que todos colaboremos. Cuando veo esas fiestas de jóvenes masivas, sin mascarillas, gritando, la verdad es que uno se plantea, si bien es cierto, obviamente que dan deseos de liberarse, ¿no es cierto?, pero pensemos en que esos jóvenes tienen padres, tienen abuelos, tienen seres queridos, por lo tanto, van a poderlos infectar, van a poderlos enfermar. Y el riesgo que genera en las personas mayores, esto es mucho mayor. Les voy a contar que también los riesgos de ingresar a unidades críticas, ¿no es cierto?, camas intensivas, en la cual tenemos claro que cuando la persona no está vacunada o tiene un esquema completo, puede tener una tasa de ingreso a camas UCI de 8.9 por 100.000. Sin embargo, cuando tiene un esquema completo de 2 dosis, esto puede reducirse prácticamente a 2 por 100.000. Pero cuando recibe el esquema completo más la dosis de refuerzo, esto es 1.1 por 100.000. Entonces podemos hablar que tenemos diferencias de 10 veces, 8 veces respecto de quienes no tienen un esquema completo o no están vacunados versus quienes sí tienen un esquema más el refuerzo. Los refuerzos son necesarios por las razones que antes señalaba. Así que, por lo tanto, aplaudo este momento, aplaudo a Providencia, que en realidad ha estado siempre pendiente y colaborando frente a esto. Muchas gracias. Subsecretaria, ¿cómo está? Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Hay mucha gente que en febrero se va de vacaciones. Por eso quería preguntarle si se puede o no se puede vacunar a una persona en otra región. Esa es una duda que surge en estas últimas jornadas, como van viajando mucho dentro de Chile, y también si las personas se pueden testear, por ejemplo, en otra región, y qué pasa si esa persona da positivo en otra zona donde no vive, donde está vacacionando. ¿Qué pasa ahí con la cuarentena? ¿Son los mismos días? ¿Tiene que cursar el confinamiento en la región en la que está? Ahí respecto a las vacaciones, una duda que surge sobre todo en febrero. Muy buena su pregunta, Daniela. Respecto de la primera pregunta, efectivamente las vacunas van a las personas. Entonces, por lo tanto, es muy importante saber que quienes no se encuentran en su lugar de residencia pueden acceder a las vacunas donde quiera que estén, porque en todos los lugares de Chile hay vacunatorios. Incluso también hay vacunatorios móviles que están en parques, en playas,
y por lo tanto en cualquier lugar de Chile pueden acceder a la vacuna. No espere regresar a su domicilio cuando le corresponda vacunarse. Esto queda en un registro, como ustedes pueden ver, acá atrás mío, ¿no es cierto?, está la persona que lleva el registro de quién se ha vacunado, y eso se conecta con el Registro Nacional de Inmunizaciones y se va registrando, ¿no es cierto?, en forma casi inmediata de dónde vive esa persona. Entonces, por lo tanto, después va quedando la información por comunas de residencia, donde vive la persona. Respecto de la segunda pregunta sobre testeo, efectivamente, hoy día, con esta cantidad de casos que ha generado Omicron en el mundo, porque no estamos como un país, digamos, especial frente a Omicron. Omicron incluso nos ha tratado un poco mejor que a otros países. Entonces, por lo tanto, el testeo fundamental hoy día es el gran llamado es a las personas, a los casos sospechosos, es decir, quienes tienen síntomas, tienen la prioridad, ¿ya? Porque resulta que si tiene síntomas puede existir, o con alta probabilidad puede ser obviamente Omicron, que está afectando. Entonces, por lo tanto, no puede dejar de ir a testearse si tiene síntomas. Es la prioridad 1, quienes son los casos sospechosos. Después de eso, quienes en realidad quieren testearse porque quieren saber su situación, ¿no es cierto? La verdad es que ahí les pediría que tengamos un poquitito paciencia, porque el que está transmitiendo fuertemente la infección es el caso sospechoso, es el sintomático, porque va a tener síntomas y a través de la tos va a impulsar estos virus que van a transmitirse a los contactos. Tienen la prioridad. Entonces, en esa situación, si sale positivo, por ejemplo, alguien que esté en Pucón y vive acá en Santiago, si sale positivo va a tener que aislarse en Pucón, y se aísla por 7 días. Ese es el periodo de aislamiento. Y obviamente que le avisa a sus contactos con los cuales ha estado durante las últimas 48 horas, sin medidas de autocuidado. Perfecto. Subsecretaria María José Purches, por acá de Mega Noticias, preguntarle cuál es la proyección que se hace respecto a la ocupación de la red hospitalaria en el país. Si ya estamos cerca del pic de los contagios, ¿cuál sería el pic entonces de hospitalizaciones? ¿Y cuántas personas ustedes proyectan que podrían quedar internadas? En general, con las olas anteriores que hemos tenido, la experiencia nos dice, y no solamente la experiencia chilena, sino que también la internacional, nos dice que al transcurrir aproximadamente 15 días de que la persona se ha infectado, o sea, comienza con los síntomas ya de la enfermedad, puede complicarse y puede llegar a necesitar una hospitalización. Entonces, por lo tanto, por eso es que es tan importante este periodo de aislamiento donde observe, ¿no es cierto?, cuál es la evolución de su cuadro clínico de este caso sintomático. Si han transcurrido a veces 15 días o 20 días, puede ser un momento quizás en que se complique con una neumonía o con un cuadro que empieza a saturar mal, entonces, por lo tanto, va a requerir, obviamente, de hospitalización. Y eso es más o menos el periodo. Entonces, por lo tanto, cuando uno está viviendo como el pic, ¿no es cierto?, de una ola, tiene que estimar que después de 15 días puede llegar, ¿no es cierto?, a afectar la hospitalización. Pero nuestro sistema está preparado en todo lo que significa la red hospitalaria. Tiene activa todo lo que son las redes de servicios de urgencia a nivel país. También ha habilitado todo lo que son las unidades de observación prolongada en la atención primaria, también todo lo que se refiere a atención domiciliaria, ¿no es cierto?, que es un muy buen sistema. También el hecho de que ya haya separación, ¿no es cierto?, los flujos de atención de sintomáticos sea diferente al resto de las personas que asisten a la atención primaria. Entonces, y reforzando a su vez todo lo que es la atención más prolongada de los SAPUS y de los SAR, de manera tal que las personas puedan ir a atenderse hasta las 9 de la noche sin ningún problema
¿ya? Porque lo que importa acá es captar a la persona que tiene complicaciones y va a requerir de una hospitalización. Subsecretaria, buenos días. Juan Espinosa de Radio ADN. Dos preguntas. La primera, ¿por qué la región metropolitana no ha retrocedido en el plan paso a paso, teniendo en consideración que concentra el mayor número de casos activos? Y lo segundo, respecto de esta fiesta en el sur del país, ¿qué reflexión le merece? ¿Qué medidas se pueden tomar respecto de esta actividad que se hizo masiva con el uso de un helicóptero, de lanchas en el sur del país? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, respecto de región metropolitana, lo que pasa es que región metropolitana ha tenido una situación bastante heterogénea entre comunas que están con alta incidencia de casos, con otras que están con bastante baja incidencia de casos. Entonces, por lo tanto, hacemos análisis permanentemente, al menos 2 a 3 veces por semana, en cómo va evolucionando el problema. Entonces, si se observa que va disminuyendo el número de casos activos, ahí en esa situación obviamente, y también se considera la positividad de los exámenes, ¿no es cierto?, PCR de antígeno, se considera también la ocupación de las camas UCI, en fin, son varios factores que son considerados para poder retroceder. Entonces, al decidir retroceder, por ejemplo, en región metropolitana, reiterando esta gran heterogeneidad, como se están comportando las comunas, tendríamos que considerar la región completa, porque aquí ya sabemos, la experiencia sí nos ha enseñado, porque esta pandemia todos los días nos deja una enseñanza. En región metropolitana, sí, a veces se tomaba por sectores ciertas comunas, sabíamos que la movilidad, ¿no es cierto?, seguía igualmente influyendo en que no se impactara positivamente. Entonces, por esa razón es que se toma hoy día la región metropolitana en bloque. La segunda pregunta que me realiza, vi las imágenes. Créanme lo que sentí gran dolor, porque vi rostros jóvenes que disfrutaban. Qué felicidad en realidad, ¿no?, que ve que los jóvenes necesitan disfrutar, pero qué tristeza más grande de que por un minuto no piensen en sus seres queridos, no piensen en el personal de salud que en forma inagotable ha estado día y noche, personal de salud que trabaja en las unidades de cuidado intensivo, que muchas veces permanece semanas dentro de las UCIs para poder salvar vidas. Entonces les hago un llamado desde lo más profundo de mi sentimiento, de que efectivamente reflexionen, colabórennos. Queremos salir de esto, pero queremos salir todos como país, no solamente que un grupo se vea favorecido y otros no. Entonces, fundamental es decir, piensen que ha habido personal de salud que no ha descansado, está agotado, está infectado. Entonces, pensemos en todo eso. Subsecretaria, ¿cómo está? Buen día, Briosca Venegas de Canal 13 por acá. Quisiera preguntarle por lo que se viene en un par de semanas y es el retorno presencial a clases. Lo han dicho expertos, entre ellos también el exministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, que una de las formas o soluciones que pudiesen generarse para el retorno a clases seguro es realizar testeos constantemente a toda la población, ya sea escolar de nuestro país. En ese sentido, ¿se ha analizado esa propuesta con el Ministerio de Salud? ¿Hay recursos para poder comprar, a lo mejor, quién sabe, test de antígenos para toda la población escolar? Hemos estado trabajando permanentemente entre Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para poder definir claramente los protocolos a aplicar a contar de finales de febrero de este año, ¿no es cierto?, frente al inicio de clases que tanto anhelamos, porque realmente es un tremendo beneficio para nuestros jóvenes que necesitan compartir, relacionarse, desarrollar su personalidad, conocimientos, en fin, salud mental. Y esos protocolos entonces los estamos trabajando, pero está definido obviamente la vigilancia permanente, la vigilancia epidemiológica de los establecimientos educacionales
preparando al profesorado, obviamente, preparando también a los apoderados, porque aquí en los colegios es una comunidad, no es solamente los estudiantes. Aquí en los colegios hay una comunidad que está dada por los escolares, está dada por los profesores, por el personal administrativo y por los apoderados. Entonces, por lo tanto, este conjunto es el que hay que considerar para todas las medidas. Estamos trabajando en ello, estamos definiendo, pero obviamente todo lo que se define en estos protocolos tiene que ser conversado con las próximas autoridades. Respondió, ¿van a utilizar los test de antígenos? ¿Se están considerando en el Plan Marzo? Se está considerando, obviamente, hacer dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica, se está considerando. La periodicidad es la que aún no está definida, porque todo esto hay que ver la disponibilidad y las posibilidades, ¿no es cierto?, de poder realizar algo y comprometerse con algo real. Lo último quisiera preguntarle, y que también tiene relación con marzo, antes de la pandemia ya veíamos que las autoridades de salud daban inicio al plan de invierno, es decir, la campaña de vacunación contra la influenza. Hemos visto que las cargas virales han aumentado estos últimos días y ahí también se genera una preocupación por parte de las familias, porque ya con los niños en el colegio suelen aumentar también los contagios de este tipo de enfermedades, ya sea de la influenza y del virus sincicial, que nuevamente se junta con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Quisiera saber cómo va la organización de eso, si es que va a haber algún tipo de adelanto de esta campaña de invierno, porque siempre se parte por el personal de la atención primaria de salud, y también pensando en que vamos ya en una cuarta dosis y que, usted también lo decía, hay un personal que está completamente desgastado y que está a cargo de todo este proceso de inmunidad. Sí, efectivamente se está pensando adelantar el plan de invierno y además es muy bueno que sepamos que no habíamos tenido años como este en el que ya circula el virus influenza. Entonces eso es muy relevante. Ya tenemos circulación del virus influenza, tenemos circulación del virus respiratorio sincicial, de adenovirus para influenza, cosa que no había sucedido en los años anteriores, 2020, 2021. Entonces, por esa razón que se pretende adelantar el plan de invierno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por las preguntas. Tenemos, por eso decía que no habíamos visto, porque todos esos agentes virales ya se detectan a través, ustedes saben, de una vigilancia centinela. Existen centros centinelas en todo Chile donde se va, ¿no es cierto?, conociendo qué otros virus respiratorios están circulando. 2020, 2021 estuvo despejado de otros virus respiratorios y hoy, en este año, circula influenza, circula virus respiratorio sincicial, circula parainfluenza, adenovirus. Entonces, por lo tanto, es muy importante que lo primero que pensemos, obviamente, que si estoy con síntomas, es COVID, sin lugar a duda. Pero si no es COVID, también puede pensar que se trata de otro virus. Muchas gracias a ustedes.